Doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Así llegamos a doctrinas erradas y contaminadas. ¿Qué tendremos el día de hoy en doctrinas erradas y contaminadas? Bueno, hoy estaremos viendo un tema un poco complicado. Seguramente será bastante complejo para muchas personas, pero creo que al fin y al cabo todo resulta en una gran bendición, porque va a resultar en un gran aprendizaje. Vamos a ver hoy un tema acerca del bautismo de Cristo, del bautismo de Juan, y a ver qué tenemos. En este caso, una pequeña disputa entre dos varones, uno que ya a los dos los hemos visto aquí en este programa. No recuerdo exactamente el nombre de uno. El otro es Cristian Silva y el otro es un varón que tiene un portal, algo como Biblia Libre o algo así, un canal, de internet. Bueno, la disputa es acerca del bautismo de Juan. Estas son falsas doctrinas de parte de los dos, ¿no? Bastante complejo de poder resolver para algunos creyentes. Sin embargo, vamos a tratar de echar un poquito de luz, sabiendo que lamentablemente uno escucha tantas cosas hoy que es muy difícil tomar una postura o la otra. Vamos a empezar escuchando un poco un extracto del audio y luego podremos ya tomar una entrada en esta temática, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si podemos ya tener el audio, a ver si nuestro operador nos pone el audio. Creo que ahí estamos. Atentos los amigos que han aprendido doctrina todo este tiempo, pongan a prueba su fe. Último arrepentimiento. Pongan a prueba su fe, pongan a prueba su doctrina, y quiero que ustedes tomen una postura antes de que podamos resolverlo a este tema. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento nomás, dice. El que están escuchando ahora es un tal Silva, Cristian Silva. Este varón es un varón, creo que es aquel que dijo que iba a pedir perdón. Si esta fecha no se cumple, yo me declaro un falso profeta. Ese mismo es. Y no le voy a pedir perdón a nadie. Bueno, ese es el que después no se cumplió la fecha y luego dijo que no le iba a pedir perdón a nadie porque él no dio la fecha, sino que la había dado Dios. En todo caso, se lavó las manos. Pero ahora está hablando de un tema que es, toma un tema y lo expone. Vamos a ver si es certero su punto de vista o no. A ver qué dice. Bautismo de arrepentimiento. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento nomás, dice. Bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Él toma el nombre. Él se aprovecha de Yeshua y empieza a predicar a un Yeshua, pero un Yeshua diferente. Porque ¿quién había bautizado a Yeshua mismo? Juan. Entonces no era solamente un bautismo de arrepentimiento, era el bautismo verdadero, ¿sí o no? Sí. Si no, Cristo se bautizó en un bautismo falso y debería ser bautizado nuevamente. Los discípulos también. Ahora, este hombre tiene más de
6 videos Bueno, el que está hablando de ahora 4 horas cada uno. Yo no me iba a ver todo es eso. un tal Apenas vi Edgar algunos de esos videos con Escobar. argumentos bastante. Este es un tal Edgar Escobar. Este varón es el que tiene un portal Biblia Libre que por ahí denuncia a los falsos profetas o no sé si denuncia a los falsos profetas porque en realidad pone videos de locuras que se hacen en las iglesias y bueno, un poco en tono sarcástico. Yo ya confesaba que había visto algunos videos de él antes y me pareció que era una persona incrédula realmente. Obviamente me tomé una percepción quizás equivocada porque luego vi que había estado ayudando y colaborando en una iglesia durante 10 años. Pero es un tono chocante, sarcástico, es realmente a veces quiere imponerse cuando quieres imponer una verdad, la verdad no se impone, la verdad se demuestra con la escritura. Bueno, este varón se llama, como dije, Edgar Escobar y la disputa está entre Edgar Escobar y Cristian Silva. Edgar Escobar ahora dice que es pastor, no sé si será pastor realmente, Edgar Escobar, del canal de YouTube de Biblia Libre, creo que es Biblia Libre o algo así. Y Cristian Silva dice esto. No sé si los amigos captaron un poco la idea. Dice, bueno, el apóstol Pablo dice en un momento que se encontró con algunos discípulos y les dice qué bautismo tuvieron. Bueno, dice, nos han bautizado en el bautismo de Juan, dice, ¿no? Entonces, es como que les dice, esto está en Hechos 19 del 1 al 12, para aquel que lo quiera ir ubicando, Hechos 19 del 1 al 12. Entonces, una vez que les dice que solamente fueron bautizados en el bautismo de Juan, les dice el apóstol Pablo que tienen que bautizarse, los bautiza en el nombre de Jesús, y luego les impone manos y ora por ellos, y obviamente son bautizados en el Espíritu Santo. Esto, como dije, lo pueden encontrar en Hechos 19.1. Les voy a leer para que sepamos dónde estamos. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. ¿Qué es lo que postula este varón Silva? Me olvido de los nombres porque no los tengo asociados, los escucho hace muy poco a los dos. Cristian Silva es este que luego dio una falsa fecha y que dijo que se iba a declarar un falso profeta y luego dijo no le voy a pedir perdón a nadie, etcétera. Pero en definitiva estamos viendo hoy una enseñanza de él. Dice Cristian Silva, dice, el apóstol Pablo los volvió a bautizar. Dice, ¿por qué los volvió a bautizar si ya tenían el bautismo de Juan? Entonces, ¿el bautismo de Juan era verdadero o era falso? ¿O tenían que bautizarse otra vez? Porque dice, les dijo, ¿en qué fuiste bautizado? En Hechos 19.3 estamos. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cristian Silva dice, esto está mal, pero él va mucho más allá. Dice que el apóstol Pablo es un falso apóstol, etc. Que tuvo falsas enseñanzas y demás. Y el tal Escobar de Biblia Libre, este es Edgar Escobar de Biblia Libre, creo que es Biblia Libre el canal, sí, Biblia Libre. Entonces dice lo siguiente, vamos a escuchar a ver cuál es la respuesta que Edgar Escobar le da a este varón. Y nosotros luego... 6 videos. Tiene... Discípulo también. Ahora, este hombre tiene más de 6 videos de 4 horas cada uno. Yo no me iba a ver todo eso. Bueno, primero, esto... A ver, a este muchacho hay que decirle, por más que una persona tenga 6 videos de 4 horas no significa que esté en la razón, tenga razón o no razón. De todas maneras, si querés debatir de doctrina, yo creo que esta persona está capacitada, y lo he dicho,
esta persona se está transformando en un falso profeta, en un falso maestro, a los que él denuncia está siendo igual, porque no tiene capacitación bíblica, su doctrina es una doctrina de oídas, no tiene conocimiento profundo de la palabra como para enseñar mucho más, enseñar en en un lugar que tiene exposición en toda Latinoamérica. Sin embargo, a veces uno cree que porque tiene X seguidores está capacitado. Es como que mañana tal persona o tal cantante que tiene 1 millón de seguidores, 2 o 10 o 500 millones, pretenda ser maestro. Esto lo hemos visto ya en errores, en algunos falsos profetas que se han transformado, estos falsos cantantes que se han transformado en falsos maestros. Me han preguntado de varios, realmente hay varios cantantes que no están capacitados, no son ni profetas, no son maestros, no son pastores. Llegan para cantantes, quizás lo hacen bien, más o menos, o muy mal en algunos casos, pero bueno, cantantes, músicos. De ahí hay que ver si realmente son adoradores, eso es otra cosa totalmente distinta. Y como tienen seguidores, bueno, creen que tienen autoridad. La autoridad no te las da los seguidores, y a este muchacho también le digo lo mismo, no tiene la capacitación para hablar de estos temas doctrinales. Comienza con un argumento falaz, porque si el muchacho tiene videos de 400 horas, si quieres debatir doctrina, 4 horas no es nada para debatir doctrina, vas a tener que escuchar mucho más y leer mucho más la Biblia para poder debatir doctrina profunda. Ahora, este hombre tiene más de 6 videos de 4 horas cada uno. Yo no me iba a ver todo eso. Apenas vi algunos de esos videos con argumentos bastante mediocres, bastante laxos. El hecho de decir que los discípulos de Juan tuvieron que volverse a bautizar, pero esta vez en el nombre de Jesucristo, lo único que implica es que muchos de esos discípulos no tuvieron la comprensión plena de lo que estaba haciendo Juan y de que Jesús era el Mesías, el esperado, no Juan. De hecho, Juan mismo dudó en cierto momento y manda... Bueno, vamos a ir de a poco para que no nos vayamos avanzando tanto en el tema. Vamos a ver qué dice. Los discípulos de Juan tuvieron que volver algunos de esos videos con argumentos bastante mediocres, bastante laxos. El hecho de decir que los discípulos de Juan tuvieron que volverse a bautizar, pero esta vez en el nombre de Jesucristo, lo único que implica es que muchos de esos discípulos no tuvieron la comprensión plena de lo que estaba haciendo Juan. Él dice que la culpa la tienen los discípulos que no tuvieron la comprensión plena. Es decir, Juan, según él dice, Juan bautizó bien, pero los discípulos no entendieron el bautismo. Y de que Jesús era el Mesías, el esperado, no Juan. De hecho, Juan... Y de que ellos no sabían que Jesús era el Mesías, sino Juan el Bautista. Que Juan el Bautista no era el Mesías, sino Jesucristo. Entonces, dice, el problema es que los discípulos de Juan tenía discípulos, Juan el Bautista, y Jesús tenía también discípulos. Dice entonces, los discípulos, los seguidores de Juan, no tanto solamente los discípulos, sino también cualquier otro seguidor de Juan el Bautista, no tuvo una comprensión de que el bautismo, qué tipo de bautismo estaba haciendo Juan el Bautista, y además tampoco supo que el elegido, el ungido o el llamado no era Juan el Bautista, sino Jesús de Nazaret. ¿Qué podemos decir a esto? Que esto es un engaño, porque la Escritura fue muy claro. Juan el Bautista siempre, esto es una mentira, Juan el Bautista siempre le fue muy clara a la gente diciendo que él no era el Mesías, el que iban a esperar. Por ejemplo, dice, los que habían sido enviados, bueno, le preguntaron, esto estamos en Juan 1:26, 1:25 vamos a leer, Juan 1:25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Era claro. Los fariseos le enviaron a preguntar diciendo, si vos no sos el profeta, ¿qué sos? Si leemos un poco antes también en el libro de Juan, capítulo 1, podemos leer el 19, por ejemplo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, dice el verso 20, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea, abiertamente él dijo que no era el Cristo. Por lo cual lo que está diciendo aquí este varón, un tal Escobar, Edgar Escobar, aparentemente de Biblia Libre, es una mentira, es un engaño, cuando vos querés defender una doctrina o querés defender a Dios, no necesita que nadie lo defienda. Tenemos que partir de ahí. Ni Dios
Ni el apóstol Pablo, ni Juan, ni Moisés, ni nada. Nadie necesita que lo defiendan. Tenemos que ir a la Biblia y tratar de entender cuál es el verdadero mensaje de la Biblia. En la Biblia se habla de hombres buenos, íntegros, hombres buenos que cometieron algunos errores, como David, por ejemplo, hombres que nunca cometieron graves errores. Todos los hombres cometemos errores, algunos muy pequeños, otros insignificantes, otros un poco más medianos, otros grandes y otros pecados que son terribles. Entonces, en esto va la vida de cada ser humano, cada varón, cada mujer, con errores insignificantes, mínimos, pequeños, medianos grandes, gigantes y pecados que son imperdonables en cuanto a que blasfeman a Dios. Pero aquí este tal Edgar Escobar intenta defender una doctrina con un argumento que no tiene sentido. Vamos a escuchar otra vez esto porque quiero que ustedes aprendan esto no se trata cuando alguien dice una doctrina o algún error o lo que uno considera un error. A mí me parece que porque me parece. Si vos tenés ese argumento, no abras la boca para hablar de la Biblia porque no estás capacitado. Podés decir, yo no sé mucho, pero tengo esta idea. Voy a tratar de seguir estudiando. No, la gente cree que porque un día fue a la iglesia puede hablar de doctrina profunda, y esto no es así. Porque luego dice que el sabio oculta su sabiduría, mas el necio publica su necedad. Entonces siempre hay que ser prudentes, mucho más cuando estamos hablando de gente que está queriendo volar alto en cuanto a la doctrina y escudriñar cosas muy profundas en la Biblia y temas muy delicados. Entonces ya este varón, Cristian Silva, ya dijo, yo creo que el apóstol Pablo es un falso apóstol porque se equivocó, porque los volvió a bautizar, porque es como que el bautismo de Juan no valía para nada, y le dijo que los bautizó en el nombre de Jesús, etc. Y este es Cristian Silva y Edgar Escobar, el de Biblia Libre, esta persona que bueno, se autoproclama maestro de la palabra. Ahora, este hombre tiene más de 6 videos de 4 horas cada uno. Yo no me iba a ver todo eso. Apenas vi algunos de esos videos con argumentos bastante mediocres, bastante laxos. El hecho de decir que los discípulos de Juan tuvieron que volverse a bautizar, pero esta vez en el nombre de Jesucristo, lo único que implica es que muchos de esos discípulos no tuvieron la comprensión plena de lo que estaba haciendo Juan. Bueno, si ellos no tenían la comprensión plena, entonces significa que Juan el Bautista no era realmente un buen maestro, ¿no? Porque no tenía una responsabilidad de millones o cientos de miles o decenas de miles de seguidores, porque había muchos que habían comenzado a seguir a Jesús. Entonces, si llegamos a hacer esta afirmación, estamos diciendo que, bueno, estamos diciendo que no era un muy buen maestro de la palabra, un buen siervo de Dios, porque tuvo muchos seguidores a los cuales no les pudo hacer entender claramente qué es lo que estaban haciendo, como que los agarró y los tiró al agua. Hablo de una exageración, obviamente, ¿no? Como que agarró y les dijo, bueno, bautícense, así porque sí. Bueno, vamos a escuchar, esto es lo que dice este varón Edgar Escobar. Lo único que implica es que muchos de esos discípulos no tuvieron la comprensión plena de lo que estaba haciendo Juan y de que Jesús era el Mesías, el esperado, no Juan. Bueno, dice que los discípulos no tenían la comprensión plena, mostrando como que Juan no era una persona que les pudo dar una buena idea de lo que estaban haciendo. Vamos a leer Lucas 7:27. Vamos a leer 7:26. Mas, ¿qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces el Señor está hablando que Juan, de los nacidos de mujeres, mayor profeta de todos. Y ahora Edgar Escobar dice que los discípulos de Juan no sabían lo que estaban haciendo.
que no supieron de qué se estaban bautizando, no entendieron bien el bautismo. Volverse a bautizar, pero esta vez en el nombre de Jesús. Algunos de esos videos, 6 videos, Vamos a un 4 poquito horas más cada adelante. uno. Yo no me iba a ver todo eso. Apenas vi algunos de esos videos con argumentos bastante mediocres, bastante laxos. El hecho de decir que los discípulos de Juan tuvieron que volverse a bautizar, pero esta vez en el nombre de Jesucristo, lo único que implica es que muchos de esos discípulos no tuvieron la comprensión plena de lo que estaba haciendo Juan. No tuvieron la comprensión plena de lo que estaba haciendo Juan. El Señor dijo que Juan el Bautista era el mayor hombre nacido de mujer como profeta, por lo cual calculo que habrá sabido transmitir realmente con palabras claras qué significaba el bautismo, qué implicaba. O sea, hasta aquí este varón Edgar Escobar, ni un versículo bíblico, solo argumentos de su mente, porque él cree que está enseñando en un canal de YouTube a gente que no sabe nada. Él tiene que saber que cualquier cosa que se diga la gente lo puede tomar como doctrina y tiene que ser muy cuidadoso. Una cosa es mirar un video de gente tirándose al piso, revolcándose arriba de un agua bendita o pegándole patadas, la patada ungida, que son el canal que él hace de locuras de las iglesias, pero otra cosa es tratar de enseñar doctrina. La primera afirmación es una locura, un desquicio de Edgar Escobar, un desquicio, una herejía. Él no puede afirmar algo así, primero porque no tiene ningún fundamento bíblico. Yo tengo más fundamentos bíblicos para contrastarlo. ¿Por qué? Porque enseguida fui a la palabra y le digo Lucas 7, dice Lucas 7, 26, 27, 28, está diciendo de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esto por boca de Jesús, no lo dice otro profeta, lo dice Cristo, el Hijo de Dios. Por lo cual, lo primero que está diciendo Edgar, Edgar Escobar de Biblia Libre, nada que ver. Como maestro de la palabra, jamás lo escuches. Jamás escuches a este varón. No tiene ninguna noción de lo que está hablando. Vamos a ver qué es lo segundo que dice. Y de que Jesús era el Mesías, el esperado, no Juan. De hecho, Juan dice que también ellos no tenían noción de que Jesús era el Mesías y no Juan. Sin embargo, también otra locura, otra fantasía de su mente, porque voy a Juan, capítulo 1, desde el versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle. Lo leí antes, por eso lo leo un poco rápido. ¿Quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿qué? Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de tú mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense lo que dijo, yo no soy ni siquiera digno de desatarle el cordón de su calzado. Y aquí Edgar Escobar dice como que los discípulos no sabían, que pensaban que Juan era el enviado, como que Juan fue como escondidamente, solapadamente hablando de la bendición, pero él nunca fue claro. Mira, yo no soy el Mesías. Claro que fue, muy claro. Ya les he citado dos textos bíblicos contundentes. En Juan capítulo 1, bueno, pueden leerlo todo, desde el versículo 19 hasta el 20, hasta casi el 27 o más, pueden leerlo todo el testimonio de Juan. Y luego también les he dado Lucas 7, para que ustedes lo vean, 7, 27, 28. Entonces, hasta aquí los dos argumentos esgrimidos por Edgar Escobar, ninguno es útil y solamente son fantasías de su corazón, al margen de que la doctrina anterior esté equivocada o no. Está debatiendo contra Cristian Silva o un falso profeta. Tuvieron que volverse a bautizar, pero esta vez en el nombre de Jesucristo. Lo único que implica es que muchos de esos discípulos no tuvieron la comprensión plena de lo que estaba haciendo Juan, y de que Jesús era el Mesías, el esperado, no Juan. De hecho, Juan mismo dudó en cierto momento y manda a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era o no era el que estaban esperando. Así que... Bueno, ese dudó es la única cita bíblica que pone, que es en Lucas 7,
la única cita bíblica que pone es de Lucas 7:19, pero lo que hay que entender, si él hubiese leído Mateo 11:1, se daría cuenta que cuando Juan manda a preguntar, en Mateo 11:1 en adelante, estaba Juan atravesando una situación específica. No era poca cosa. Dice que él dudó, no es que dudó, nunca tuvo dudas. Dios le dijo, el que descienda en forma de paloma, luego dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo plena seguridad siempre. Pero, sin embargo, dice la Escritura que en un momento, en Mateo 11, pueden leerlo del 1, yo le voy a leer del 2, vamos a leer desde el 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allá y a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Si en lugar de haber citado Lucas, se fija en los otros evangelios cuál era el contexto de la realidad de Juan, ve que Juan el Bautista no era que dudó porque siempre dudó, era porque ya sabía que su final era la muerte, que ahí de la cárcel no iba a salir, le iban a cortar la cabeza como murió. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, porque escuchaba muchos milagros, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ese fue el contexto. No es que simplemente Juan el Bautista dudó porque dudó. Mesías, el esperado, no Juan. De hecho, Juan mismo dudó en cierto momento y manda a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era o no era el que estaban esperando. Y bueno, luego vamos a pasar el video en el vivo, pone sus gestos sarcásticos, pero Juan el Bautista no creo que lo haya preguntado así. Así que el hecho de que estos hombres tengan que ser bautizados ahora como Jesús había mandado que se bautizara, no implica que Pablo esté cambiando la palabra o esté cambiando el bautismo o que el bautismo de Jesús no sirva. Jesús no se iba a bautizar en el nombre de Jesús. Bueno, esta parte es rara. Como Jesús había mandado que se bautizara, no implica que Pablo esté cambiando la palabra o esté cambiando el bautismo o que el bautismo de Jesús no sirva. Bueno, dice, el hecho de que se hayan bautizado como Jesús mandara que se bauticen, no implica que esté cambiando Pablo o sea un falso profeta. No. Aquí el punto principal es ver si el bautismo de Juan era verdadero, y si era verdadero porque el apóstol Pablo los manda a bautizar de vuelta. Y si no era verdadero o sirvió para una etapa, mostrar en qué texto o en qué pasaje está que el bautismo de Juan servía solo para una etapa. Y comenzada la etapa de Cristo había que bautizarse por Cristo. Entonces sale hablando de otras cosas que nada que ver y no responde la pregunta. Yo espero a ver los amigos o los pastores que están leyendo los desafíos para que me digan a ver cuál es la respuesta correcta, porque ya estamos terminando. Jesús no se iba a bautizar en el nombre de Jesús, es decir, eso no tenía sentido. Él se bautizó con el bautismo de Juan. Bueno, Jesús no se iba a bautizar en el nombre de Jesús, obviamente. Él no se iba a bautizar solo, pero tampoco quizás podía no bautizarse. Cuando él se bautiza, aparentemente él lo hace con un propósito, no aparentemente, obviamente. Simplemente porque es evidente que hay muchas doctrinas que están en los escritos de Pablo que a este hombre no le gustan, no le convienen, porque él es un judaizante, alguien que ama la ley, ¿sí? Y no le gusta esa cuestión de la gracia. Se nota, los primeros cristianos todos. Bueno, ahí ataca al resto es un falso profeta realmente este Cristian Silva, pero este Edgar Escobar dice, lo que está preguntando y enseñando él, y es porque no le gusta al apóstol Pablo, porque es un judaizante. Pero las respuestas tienen que ser con la Biblia. Nosotros no podemos descalificar simplemente a una persona porque diga, a mí me parece tal cosa. Que es un judaizante o que cree en el Espíritu o no cree en el Espíritu. Tengo que ir a la palabra. No simplemente descartar una enseñanza así porque sí. Orígenes, Tertuliano, Alejandro, todos los primeros cristianos usaron los escritos de Pablo. Bueno, y finalmente termina diciendo como que todos los primeros cristianos usaron los escritos del apóstol Pablo. Sí, usaron los escritos del apóstol Pablo, también usaron otros tantos escritos más. Algunos de los cuales obviamente después dejaron de usarse porque se consideró que no tenían el suficiente respaldo de la palabra. Bueno,
¿Cuál será realmente la respuesta, no? Este es un gran desafío para los amigos. ¿Cuál será la verdadera respuesta? Vamos a después a poner el link del vivo por si algún amigo quiere verlo en su casa al video. ¿Qué tenemos que empezar? Básicamente ir a la Biblia, no podemos quedarnos en un debate solamente entre ellos. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa fue la pregunta. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a ir paso por paso. El apóstol Pablo dice que se encuentra con discípulos que antes habían creído en Juan. En el bautismo de Juan, realmente mucha. ¿Hubo discípulos de Cristo que fueron bautizados en el bautismo de Juan? Claro que sí, varios. De hecho, por ejemplo, podemos, si nosotros vemos la escritura misma nos enseña que algunos de estos hombres, por ejemplo Andrés, siguieron, abandonaron. Se cree que fueron, esto lo van a encontrar en Juan 1 del 35 al 42. Se los voy a leer rápidamente para que tengan una idea. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es decir, otra vez refutando esta mentira de un tal Edgar Escobar de Biblia Libre, que dijo: no, ellos no sabían si Juan era el Mesías o era Cristo. No, lo sabían bien claro porque cada vez que podía Juan lo recalcaba. Dice Juan 1:35 al 42, al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Aquí vemos dos discípulos de Juan que comenzaron a seguir a Jesús. Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano, dice, de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, es decir, Andrés, hermano de Pedro, y habían seguido a Jesús. El otro se cree que era Juan, el discípulo Juan, el que escribió Juan. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí vemos dos discípulos, se cree que uno es seguro que es Andrés, el otro se cree que es Juan, que ya eran discípulos de Juan el Bautista, fueron bautizados por Juan el Bautista. Entonces, vamos a volver a nuestro texto, a ver qué más dice. Lo que hay que dilucidar aquí: ¿el bautismo de Juan fue verdadero o falso? Claramente fue verdadero, no hace falta, Jesús fue a bautizarse allí, dio testimonio Juan el Bautista por esto. Jesús nunca habló contrario al bautismo de Juan. Es más, en un momento el Señor le habla a las multitudes, en este caso le habla a los fariseos y a los saduceos, si el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios, como probándoles para ver si decían la verdad o si decían mentira. Esto lo pueden encontrar en Mateo 21, para aquel que quiera leerlo, Mateo 21 al 25. A ver si podemos leer un poco, 21-25, Mateo capítulo 21, verso 25.
Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan como un profeta. Entonces dice, si decimos del cielo dirán, ¿por qué no le creíste? Es decir, ¿por qué no te bautizaste? Lo que implica que si te bautizaste era porque creías que el bautismo de Juan era el del cielo, era verdadero. Por lo cual Cristo se bautizó, Cristo mismo afirmó y aseguró que el bautismo de Juan era del cielo, y aquí se zanja toda disputa. El bautismo de Juan era del cielo, punto final. Vamos a seguir avanzando. Hechos 19:1. Dice, aconteció Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallaron a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuál era la pregunta de Pablo? Si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Verso 3. ¿En qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo es muy claro aquí. Dice, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para creer en Cristo. Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Él le dijo, el bautismo de Juan era arrepentirse para creer a Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué fueron bautizados otra vez? Es la pregunta. Bueno, habiendo, dice la Escritura entonces, cuando oyeron, dice esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La pregunta aquí es la siguiente. ¿El bautismo que recibieron otra vez era necesario? ¿Tenía que bautizarse otra vez? Bueno, los que saben de la palabra, los que saben de la Escritura, deberían ya tener esta respuesta. La respuesta es no. No tenían que haber sido bautizados otra vez. Alguno dirá, pero usted, ¿por qué? ¿Porque se le ocurre? No. Porque la Escritura es bien clara. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Sigue diciendo el verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es claro, Efesios 4, 5 y 6. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. A no ser que hayas sido bautizado en una secta, te podés bautizar otra vez. Si te bautizaste en una iglesia cristiana, no tenés que bautizarte otra vez. El apóstol Pablo era un apóstol, era un hombre de Dios, pero no estaba exento de equivocaciones. No estaba exento de equivocaciones. De hecho, él mismo reconoce, luego dice, fui un necio por gloriarme, porque ustedes me obligaron a vanagloriarme. Reconoce que en algunos momentos, como todo ser humano, podemos cometer errores. Este es uno de los errores que comete el apóstol Pablo. Bautizar a gente que ya estaba bautizada. ¿Y qué es lo que habría que haber hecho? Explicarle que estaban bien bautizados. Porque, fíjense que contrario a otros, cuando eran bautizados, hablaban en lenguas o reciben el bautismo del Espíritu Santo. Aquí ellos no. Ellos se bautizaron. Dice, y cuando oyeron esto, el verso 5, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, cuando se bautizaron no vino el Espíritu Santo. Lo que necesitaban era explicarle que fueron bien bautizados, porque él mismo lo aclaró, diciendo su bautismo fue de arrepentimiento para creer en Cristo. Bueno, yo les presento a Cristo y ahora el Señor quiere que reciban el Espíritu Santo. Le impone las manos, ora por ellos e iban a recibir el Espíritu Santo. Alguno dirá, bueno, pero ¿cómo pudo haberse equivocado el apóstol Pablo y a su vez recibir el Espíritu Santo? El bautismo siguiente no era un gran impedimento para que reciban el Espíritu Santo. Aparte está contemplado dentro del error que podemos cometer como seres humanos, errores que no son drásticos, son prácticamente inocuos, porque ellos se bautizaron otra vez, pero eso no les trajo ningún tipo de maldición ni de desobediencia, porque tanto ni ellos sabían, ni el mismo apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo luego escribe esto en Efesios,
lo que les he leído, Efesios 4, del 5 al 7, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Entonces, el apóstol Pablo aquí bautiza a estos, dice que eran como unos 12, en el verso 7 eran como 12 hombres, pero lo que necesitaban era explicarles que su bautismo era bueno, era el de Juan, donde se bautizó Cristo y algunos discípulos de Cristo también, y que no se bautizaron otra vez los discípulos de Cristo en el nombre de Jesús, porque era válido, porque era del cielo. El Señor dijo, a los fariseos les dijo, ¿dónde era? ¿De él o del cielo? Bueno, del cielo. Si era del cielo, ¿por qué no le creíste? O sea, si le creías es porque era del cielo. Aquí, esto es un error, pero no cambia nada la doctrina. No lo hace al apóstol Pablo un falso profeta. Es un error en cuanto a la interpretación de una doctrina que se estaba terminando de dar forma en las primeras épocas de la iglesia primitiva. Luego la gente, bueno, hoy uno tiene un pleno más entendimiento porque tiene todos los libros en la mano. El apóstol Pablo ni siquiera tenía el Nuevo Testamento, ni siquiera los evangelios tenían en la mano. ¿Cómo poder saber todo lo que había dicho Cristo? En ese proceso, en ese tiempo se estaba empezando a escribir, e incluso casi a la final de sus días se empezó a escribir ya los libros formalmente, por lo cual antes era todo muy informal, prácticamente en muchos casos de boca a boca nada más. Cuando él, si él hubiese tenido la historia de Cristo contada de 4 perspectivas diferentes como la tenemos hoy, le diría, no, a ver, el bautismo de Juan era del cielo, e incluso había discípulos bautizados por Juan, por lo cual no hace falta bautizarse otra vez. Pero él dijo, bueno, mejor los bautizamos en el nombre de Cristo y vamos, lo cual era algo innecesario, pero no lo hace a el apóstol Pablo un falso profeta, no lo hace un hereje, porque en ningún momento fue en contra de una doctrina bíblica, en ningún momento de las escrituras él dice que Juan el Bautista no era de Dios o descalifica a Juan el Bautista. Si hiciese así, obviamente este sería un error muy grave, gravísimo, por lo cual bueno, tuvimos a 2 varones aquí en una disputa, que uno era un tal Silva, Cristian Silva, ni este otro varón llamado Edgar Escobar. Yo no comparto la postura de ninguno de los dos, porque Edgar Escobar quiere defender a la Biblia con argumentos humanos, con pensamientos de su corazón, no con la Biblia misma. Y el otro, Silva, Cristian Silva, es un falso profeta con todas las letras. Toma una verdad de la Biblia, un párrafo de un error que pudo haber tenido el apóstol Pablo, para querer decir que el apóstol Pablo era un falso profeta. A ver, todos sabemos que David cometió error, esto es indiscutible. Pero de ninguna manera David fue un falso siervo de Dios. David reconoció su error, pagó por su error. Abraham también cometió error, cometieron error, pero se arrepintieron. Aquí el problema no es cometer un error. Todos podemos cometer 1 o 10 errores. El asunto es poder reconocer, arrepentirnos, y que a la gente le quede bien clara la postura de que en nuestra conducta hubo cosas muy buenas y que sepan tomar estas cosas buenas y las cosas malas totalmente dejarlas de lado. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar. Las cosas malas dejarlas totalmente de lado y aprender a discernir cuáles son realmente las verdaderas enseñanzas que Dios quiere que tengamos. Voy a ir pasándole a los oyentes el video para que luego lo escuchen. Este video en el que se arma esta disputa, ¿no? Pero siempre hay que ser muy prudentes. No se puede decir que una persona, porque las personas pueden tomar pequeñas verdades, aplicadas mal, por supuesto, para querer decir que todo lo que la otra persona dijo era una mentira, como en este caso del apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros aquí estamos viendo que realmente Juan el Bautista era un bautismo de Dios. Realmente los discípulos de Juan, algunos de ellos que se relata en la Escritura, siguieron a Jesús. Jesús se bautizó por el bautismo de Juan. Y aquellos que se habían bautizado ya en el bautismo de Juan no necesitaban un bautismo nuevo.
ya habían sido bien bautizados y lo único que necesitaban era el bautismo del Espíritu Santo, lo cual lo consiguieron. Es decir, Dios respalda también al apóstol Pablo. Como dije, su error es un error inocuo dentro del entendimiento de que todavía los libros de la Biblia no estaban escritos. Nosotros hoy podemos tener una gran ventaja por sobre todos aquellos que trataron de entender la doctrina de Dios en un momento en que todavía no existían los escritos que hoy tenemos a mano. Hoy tenemos un gran privilegio de poder entender la doctrina mucho más clara. El mismo apóstol Pablo dijo, ahora vemos oscuramente, dijo él, como por un espejo, pero un día veremos todas las cosas muy, pero muy claramente. No sé si los amigos que estuvieron debatiendo en su doctrina y viendo a ver cómo están ellos en su conocimiento de Dios, acertaron o no. Hasta aquí vamos a dejar nuestro bloque de doctrinas erradas y contaminadas. Ya le hemos subido al vivo al video del origen de esta disputa entre el tal Cristian Silva y el otro Edgar Escobar. Nos vamos.